Los aeropuertos son las intersecciones del siglo XXI. Más de 8 millones de personas viajan en aviones cada día. Más de 3.000 millones cada año. Vivimos en una época en la que el transporte aéreo está al alcance de casi cualquier persona. Los viajes en esta escala fueron posibles gracias a una cosa: el jet. Los jets despegan cada segundo de cada día. Algunos tienen 2 motores, otros 4. Los fabrican Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier y otros. Pero grandes o pequeños, y sin importar la aerolínea, casi todos tienen la misma forma, con alas que se extienden hacia atrás desde el fuselaje y los motores de reacción suspendidos debajo. Es un diseño tan perfecto que casi no ha cambiado en más de 60 años durante toda la era del jet. La historia de este avión moderno es la historia de 3 jets de Boeing y de secretos descubiertos en un bosque alemán a fines de la Segunda Guerra Mundial. Proyecto aeroespacial. Un planeta más pequeño. La Segunda Guerra Mundial en Europa enfrentó a un país, Alemania, contra las fuerzas armadas de más de 12 países. Pero el ejército alemán tenía fe en su victoria. En secreto, durante más de una década, los nazis habían desarrollado algo que llamaban Wunderwaffen, o armas maravilla. Los alemanes habían estado invirtiendo enormes sumas de dinero, tiempo y esfuerzo en la idea de superarmas, incluyendo los aviones más avanzados en diseño e investigación. Los alemanes habían construido el primer jet de combate operativo del mundo, el Messerschmitt Me-262, que daría inicio a una revolución en la aviación de alta velocidad. La propulsión adaptativa y versátil brindaba un mayor empuje desde los motores que permitía alcanzar una mayor velocidad. El Me-262 era el avión más rápido del mundo, pero la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, había trabajado en diseños aún más avanzados. Al final de la guerra, los aliados comenzaron a reportar, en particular desde Alemania, avistamientos de aeronaves alemanas con diseños extraños, con alas en flecha. Aeronaves con alas que se extendían hacia atrás desde el fuselaje del avión como una flecha. Cada avión, desde los hermanos Wright, había tenido alas rectas, posicionadas perpendicularmente al cuerpo del avión. Al final de la guerra, los aliados enviaron a empleados de Boeing y de otras empresas para descubrir qué estaba pasando en Alemania. Tras la derrota del régimen nazi, todo su desarrollo tecnológico quedó disponible. Hubo un programa llamado LOSTI, que era un proyecto de tecnología secreta Luftwaffe. Todos compitieron para obtener esa tecnología. Y después de horas del avance al frente del este, justo detrás, tanto las líneas rusas como las británicas y norteamericanas en el oeste, venían equipos de científicos y técnicos. Donde quiera que encontraban equipos se apoderaban de él, al igual que de las investigaciones, herramientas de desarrollo, en busca de esas avanzadas tecnologías alemanas. El equipo LOSTI era dirigido por el renombrado ingeniero aeroespacial Theodor von Karman, un judío húngaro que salió de Alemania rumbo a Estados Unidos cuando Hitler ascendió al poder. La Fuerza Aérea Norteamericana le dio la tarea a Karman de reunir a algunas de las mejores mentes de la aviación del país para la misión. Entre ellas se encontraba el jefe de ingeniería aerodinámica de Boeing, George Schairer. El equipo entró decididamente a investigar lo que quedaba en los centros de investigación aeronáutica de los nazis.
se encontraron con un avanzado centro de investigación oculto en el bosque. Tan oculto que, de hecho, durante toda la guerra los aliados nunca lo encontraron. Era como un parque de atracciones para ingenieros. No podían creerlo. Había sido camuflado a tal grado que incluso las azoteas tenían hierba encima. Y algunas cigüeñas habían hecho sus nidos sobre la hierba. Y ningún miembro de las Fuerzas Aéreas norteamericanas habían escuchado algo sobre esta institución, aunque había estado operando durante 10 años. Era conocido como Wolkenrode y era el gran centro de investigación aérea de Alemania. Se reunieron con un guardián a quien Hitler le había ordenado destruir toda esa área de inmediato. Él había trabajado con las personas que lo desarrollaron y consideró que habría sido un error, así que no lo destruyó. Los llevó hacia la bóveda, donde guardaban toda la información. En su interior había información increíblemente valiosa sobre aviación que nadie en Estados Unidos había podido lograr. Tenían laboratorios e instalaciones para combustible de reactores, 7 túneles de viento y trabajo desarrollado con aviones de ala en flecha. Fue el ala en flecha lo que captó de inmediato la atención de los norteamericanos. El diseño de ala en flecha sugería que los alemanes habían resuelto un problema que había sido un obstáculo para británicos y americanos, quienes habían construido motores de reacción, pero no aviones que pudieran aprovechar esa tecnología. El problema al usar motores de reacción en un avión tradicional con alas rectas era que el flujo de aire en la parte superior de las alas alcanzaba velocidades supersónicas, pero el avión no. Eso provocaba que la parte superior del ala se sacudiera, lo que lo hacía muy difícil de controlar, se perdía altitud, etc. Con el diseño en flecha, los alemanes pudieron retrasar el comienzo de esas sacudidas en la parte superior del ala, y eso les permitía sacar ventaja del motor de reacción. La información sobre el ala en flecha no fue la única sorpresa que los norteamericanos encontraron en Wolkenrode. También encontraron al hombre a cargo, Adolf Bussmann, uno de los ingenieros aeronáuticos más prominentes de Alemania y ex colega de von Karman antes de la guerra. Bussmann estaba intrigado por su sorpresa ante el ala en flecha. En 1935, Adolf Bussmann presentó un ensayo sobre vuelos de alta velocidad en la Conferencia Internacional de Aeronáutica, la llamada Conferencia de Volta. Cuando llegaron hasta Bussmann, él les recordó que les había entregado el ensayo sobre las alas en flecha y lo habían olvidado. La mayoría de los ingenieros aeronáuticos más importantes del mundo asistieron a la conferencia, incluyendo a von Karman. Muy pocas personas en la conferencia le prestaron atención. Sin embargo, los alemanes sí que prestaron atención. Después de un año, el concepto del ala en flecha era información clasificada e iniciaron una gran cantidad de investigaciones en túneles de viento con alas en flecha. George Scheider inmediatamente reconoció la importancia de esas investigaciones en Wolkenrode. Le escribió una carta a sus colegas diciendo: más vale que vayan al túnel del viento y vean de qué se trata todo esto, porque así se hacen aviones más veloces. Boeing estaba en una competencia con otras 3 compañías para producir la nueva generación de bombarderos norteamericanos, un jet que sería llamado B-47. Durante casi 2 años, Boeing había trabajado en un modelo con alas rectas. George Scherer tomó la arriesgada decisión de detener de inmediato todo el trabajo de diseño en el proyecto del B-47, como se había hecho hasta entonces, y transformarlo en un bombardero de turborreactor y alas en flecha. Cambiar a la configuración en flecha sin hacer pruebas era arriesgado. Nadie tenía idea alguna de cómo construir un avión con alas como esas. Todos sabían que podría volar rápido, pero nadie sabía cómo controlarlo. Ni siquiera sabían si podía ser controlado. Tener su propio túnel de viento le permitió a Boeing pasar una enorme cantidad de tiempo perfeccionando las alas del B-47.
Todos sabían que el ala en flecha era el futuro, pero ¿dónde pondrían los motores? Hasta ese momento, prácticamente todos los aviones habían sido diseñados con los motores empotrados en el ala. Boeing decidió que era demasiado peligroso porque si el motor fallaba, estallaría y dañaría severamente el avión. Los diseñadores de Boeing tenían recuerdos dolorosos de los incendios de motor que habían plagado el desarrollo del bombardero B-29. Propusieron la loca idea, que era bastante osada, de poner los motores bajo las alas. El nuevo y radical diseño suspendería los motores con un soporte colgante debajo de las alas en pequeños contenedores. Montarlos en contenedores requería mucho trabajo de diseño detallado en el túnel de viento para hacerlo a la perfección. Si fallaban por cierto porcentaje, estarían en muchos problemas. Una de las palabras más temidas en el desarrollo de una aeronave es algo llamado flameo. Es cuando el ala produce un extraño tipo de vibración. Los ingenieros que probaron los modelos a escala en el túnel intentaban ver si el avión era estable y había piezas que se soltaban o se rompían. Parecía una misión imposible porque las alas se movían como gelatina. Tuvieron que pasar por un largo proceso para controlar el avión. Un proceso de ensayo y error reveló que el peso mismo de los motores, ubicados en puntos específicos bajo el ala, hacía posible controlar el flameo. Demostraron algo crucial. Fue un ala revolucionaria. Esa ala dobló la velocidad a la que podíamos volar. Lo logró un puñado de personas en un túnel de viento. En 1947, ya habían desarrollado la primera gran aeronave con alas de flecha del mundo, el primer B-47. Cuando demostraron ante la Fuerza Aérea el B-47 por primera vez, la Fuerza Aérea envió un avión de caza a perseguir. Pero era un avión de una generación anterior y perdió al bombardero. No pudieron encontrarlo. Un bombardero fue más veloz que un avión de caza. Eso nunca había pasado. Boeing obtuvo el contrato para construir una flota de B-47. Pero el B-47 era un avión de uso militar, no un jet de pasajeros. La idea de un jet que transportara pasajeros más alto, más rápido, más lejos y con mayor comodidad requería de un salto de imaginación, además de uno tecnológico. Bill Allen, quien fue el presidente de Boeing al final de la Segunda Guerra Mundial, no encajaba en la descripción de un visionario. Superficialmente, parecía un abogado en derecho contable muy ordinario. Una persona bastante aburrida. Pero cualquier compañía que aspire al éxito necesita un hombre como Bill Allen. Bill Allen había pasado años trabajando como abogado corporativo de Boeing. Se convirtió en el presidente de Boeing justo cuando el gobierno estaba cancelando $1.500 millones en contratos con la compañía. El bombardero B-47 fue excepcional. Era un avión que estaba introduciendo a la Fuerza Aérea a la edad del jet. Pero Bill Allen quería que llegara aún más lejos. Allen había escuchado a George Scheer y su equipo elogiar las alas en flecha del B-47. El jet era más silencioso, más controlable y mucho más rápido que cualquier avión de hélice. En el verano de 1950, Bill Allen decidió probarlo él mismo. Allen tomó al toro por los cuernos y se sentó junto al piloto. El B-47 elevó a Allen a una altitud miles de metros más alta que la altitud típica de los aviones de pasajeros. Alcanzó velocidades casi 2 veces mayores, de más de 965 kilómetros por hora. Experimentó el vuelo en jet por primera vez. Fue un vuelo muy silencioso. Fue una experiencia que lo transformó. Bill Allen voló en el B-47 porque tenía que verlo para creerlo. Y dijo, aquí es donde los pasajeros quieren estar. Si yo quiero estar aquí, los pasajeros también. Convencer a las aerolíneas de que el jet de pasajeros era el futuro era otra historia. No estaban dispuestos a abandonar sus flotas de aviones de hélice. Los pasajeros también tenían sus reservas sobre los jets. Había mucho escepticismo y casi miedo sobre los vuelos en jet. Las personas se preguntaban si no eran
demasiado veloces para el ser humano. Las personas temían viajar en aviones que usaran una tecnología que era relativamente nueva y que no habían probado lo suficiente. Los choques de los Comets británicos exacerbaron aún más su miedo hacia los jets. Los británicos fueron los primeros en aceptar la idea del jet de pasajeros. En 1952 introdujeron un avión de 40 asientos llamado The Havilland Comet. Tenía un hermoso diseño, pero el Comet estaba condenado al fracaso. Era una máquina exquisita, hermosa, muy elegante, un deleite verla. Pero ni la compañía ni el negocio sabían en aquel tiempo que había una falla en la forma en la que el fuselaje fue construido. Poco después de entrar en servicio, sufrió una serie de misteriosas y catastróficas fallas. 3 Comets se estrellaron, pero no se debió al hecho de que fueran jets. Fue porque el Comet tenía ventanas cuadradas en vez de redondas. En la esquina de la ventana ocurría una fatiga de metal y cuando el avión llegaba a cierta altitud, sufría una descompresión explosiva, porque la presión dentro de la cabina encontraba la debilidad del marco de la ventana y hacía estallar la cabina. La idea era arriesgada y el riesgo excedió la capacidad técnica para producir un avión que comprendiera totalmente los riesgos de los vuelos de alta velocidad y de volar a esa altitud. Pero Bill Allen estaba seguro de que los ingenieros de Boeing entendían los vuelos de alta velocidad y altitud mejor que nadie. Mr. Allen, do you think jet transportation will be readily accepted by the American public? Martin, I have no doubt that once a person rides in a jet airliner, he will be sold on it forever. He cannot help but realize its a great superiority to what he has been used to. Así que en 1952, Allen llevó a Boeing a dar el siguiente paso: construir un prototipo. El riesgo financiero de diseñar un único prototipo era enorme. Los fabricantes solían recibir órdenes de las aerolíneas por 30, 40, 50 aviones, quienes cubrían los gastos de construir los prototipos. Esta vez no solo construían un avión, construían un avión totalmente nuevo. Así que fue un riesgo colosal. We invested in that prototype something in excess of $16 million. Una inversión de $16 millones entonces era colosal. Todo el futuro de la compañía dependía de ese momento. Con este prototipo, superarían a la competencia o terminarían con un avión que nadie querría y por el que nadie pagaría. Bill Allen hizo la apuesta financiera más grande de la historia de la aviación. Estaba determinado a llevar a Boeing y a la aviación comercial a la era del jet, con el avión que se convertiría en el Boeing 707. El prototipo 707 fue uno de los aviones más extraordinarios, no solo en la historia de Boeing Company, sino en la historia de la aviación comercial norteamericana. En mayo de 1954, el brillante y elegante prototipo 707 fue conducido fuera de la planta de Boeing al sur de Seattle, Washington. La esposa del fundador de la compañía, Bill Boeing, lo bautizó como el avión del mañana. Pero la realidad de la época fue que ninguna aerolínea acogió al 707 como el futuro del transporte de pasajeros. Ahora era el futuro de Boeing Company lo que estaba en riesgo. Un año después de su estreno, el 707 parecía un diseño perdedor. Ninguna aerolínea había dado el paso de comprar el avión que Bill Allen consideraba el futuro de la aviación comercial. Así que en el verano de 1955, Allen contrató al piloto de pruebas en jefe de Boeing, Tex Johnston, para ayudarlo a vender el avión. Tex Johnston era una especie de aventurero mítico, una persona a la que le gustaba volar con sus botas y su sombrero vaquero puestos. Y él era la única persona bajo el contrato de seguro de 18 millones de Boeing que tenía autorizado volar ese avión. Los ejecutivos de las aerolíneas más importantes estaban reunidos en Seattle para asistir a reuniones de la industria.
Allen aprovechó la oportunidad y los invitó a asistir a una popular carrera de botes en el lago Washington. Bill Allen estaba a bordo de un bote en el lago Washington entreteniendo a los clientes. Y Johnston debía despegar, sobrevolar la carrera, dar la vuelta y sobrevolar de regreso para mostrarles el avión a los clientes potenciales que fueron a la carrera. Bill Allen no le dio a Tex Johnston ninguna instrucción sobre lo que debía hacer. Habría sido suficiente volar sobre la multitud, porque era un avión sensacional, una máquina totalmente nueva, muy sexy, con un rugido potente. Pero Tex Johnston tenía otra idea en mente. Había unas 350,000 o 400,000 personas reunidas en el lago, y de pronto el avión comenzó a girar. De hecho, parecía que el avión estaba fuera de control. Mientras volaba sobre la multitud, decidió hacer una acrobacia. Y el corazón de Allen literalmente se detuvo. Le pidió sus pastillas a alguien junto a él y pensaba, ¿qué rayos cree que está haciendo Tex? Tex dio la vuelta y, por supuesto, volvió a hacer otra acrobacia. Creo que fue en ese momento cuando todos se dieron cuenta de que a Bill Allen casi le da un ataque. Si el avión se salía de control y se estrellaba, podía matar a miles de personas, pero aún si se estrellaba en otra parte y no mataba a un alma, iba a matar a la compañía. Dice la leyenda que William Allen básicamente dijo: ¿qué crees que estás haciendo? Nuestra compañía depende del avión con el que hiciste acrobacias. Johnston lo miró y respondió: pues, ¿tú querías que vendiera aviones? La demostración fue espectacular, pero los ejecutivos de las aerolíneas aún pensaban que el salto hacia los jets era demasiado riesgoso. Todos excepto Juan Tripp de Pan Am. El legendario fundador de Pan American World Airways comenzó su aerolínea con una ruta de correo aéreo entre Florida y Cuba en 1927. Una década más tarde, sus botes voladores, llamados Clippers, volaban de isla en isla a lo largo de todo el Pacífico. Él expandió a Pan American hasta convertirla en la primera aerolínea internacional. Tripp fue el primer hombre que imaginó el mapa de una aerolínea internacional y lo que tenía que hacer para cumplir la promesa de la aviación. Él era un titán del negocio de la aviación. Dirigió su negocio como un visionario y como un ególatra. El éxito de Pan Am se basaba en las apuestas de Juan Tripp. Él hizo las apuestas más colosales de toda la historia y lo hizo una y otra vez. Tripp hizo un pedido de 2707, pero insistió en que nadie lo supiera. Muy a su estilo, quería entrar a la edad del jet de la forma más espectacular posible. En octubre de 1955 hubo una conferencia internacional de aviación en Nueva York y los líderes de las principales aerolíneas estaban presentes. Al terminar fueron a la casa de Tripp y les anunció a todos: mañana leerán en los diarios que entré a la era del jet. Estaban frenéticos, no sabían qué hacer. Cada aerolínea presente corrió a hacer pedidos de aviones nuevos, sacudió tremendamente al mundo de la aviación. Dios mío, el costo para todos fue astronómico y Tripp los forzó a hacerlo. Porque él fue el primero y tuvo las agallas suficientes para ir hacia adelante. Las aerolíneas rivales ya no tenían opción. Era entrar a la edad del jet o quedarse atrás. Welcome aboard the spacious cabin, attractively decorated, air-conditioned but Servíamos caviar y teníamos servicio de champaña. Servíamos roast beef, langosta termidor y 2 o 3 entradas para elegir. Y durante todo el vuelo servíamos un excelente vino. Al viajar en un 707 te convertías en parte del llamado jet set. Era la última moda, era muy popular. Los Beatles viajaban en 707, los Rolling Stones viajaban en 707. Así que todos querían viajar en un 707. Sinatra cantaba "Come Fly With Me", y eso creó un aura, una mística, una magia.
La era del jet es un ejemplo temprano de mercadotecnia brillante. Fue una pieza fundamental del negocio del espectáculo. Para las aerolíneas y para Boeing, la apuesta de Bill Allen había dado frutos. En solo un año, los patrones de movimiento al norte del Atlántico cambiaron por completo. Ahora había más personas cruzando el Atlántico por aire que por mar, terminando con la supremacía que por un milenio tuvieron los viajes en barco. Algo nuevo en la experiencia humana estaba por suceder. El servicio de los viajes por jet le permitiría a todo el mundo alzar el vuelo. Juan Trippe alardeó con un aire de magnificencia. De un solo golpe, hemos encogido el planeta. Pero Juan Trippe y Bill Allen aún no habían terminado. Más alto, más rápido, más lejos, eran las tres directrices que siempre habían dirigido el progreso de la aviación. En 1947, Chuck Yeager rompió la barrera del sonido volando el Bell X-1. Y para la década de los 60, los aviones militares hacían viajes de rutina a velocidades supersónicas. Pero un avión supersónico o SST que pudiera llevar pasajeros a través de océanos y continentes en solo algunas horas, aún no volaba por los aires. A principios de los 60, los ingleses y los franceses tomaron la iniciativa y firmaron el contrato para construir el Concorde. El Concorde sería el primer jet supersónico de pasajeros. El gobierno de Kennedy puso a debate si Estados Unidos debía desarrollar su propio SST, uno más grande, más rápido y mejor que el Concorde. El presidente Kennedy ya había embarcado al país en el proyecto más ambicioso, costoso y tecnológicamente desafiante de la historia: la misión de enviar hombres a la Luna. Y le tomó mucho tiempo comprometerse con el SST. Juan Trippe de Pan American estaba convencido de que era momento de que los jets comerciales dieran el siguiente paso hacia el futuro. Trippe fue un verdadero visionario. Él vio los vuelos supersónicos como había visto todas las fronteras pasadas. Era la última frontera antes de los vuelos espaciales. Entonces Trippe se dio a la tarea de manipular al presidente de Estados Unidos. Juan Trippe era un sujeto conspiratorio, controlador. No era muy agradable. Uno de sus talentos era su capacidad para manipular a quien fuera para que Pan Am obtuviera lo que necesitara. Trippe fue con la competencia. Cerró un trato para comprar 6 Concorde supersónicos de los franceses y los ingleses por decenas de millones de dólares. Después filtró la noticia estratégicamente a la prensa norteamericana. El presidente Kennedy no estaba complacido. You can tell him I'm going to spend the next time I'm here really giving a screwing to Pan American, because that sticks it right to us. Este es el presidente al teléfono con el director de la Administración Federal de Aviación. Well, now, will you give him this message from me and make it very clear that I think he ought to retract that, and he ought to wait now and see what the United States is going to do. We'll give him all the trouble he wants, because there isn't going to be anything that's going to make me more excited than doing that. Y como siempre, Juan Trippe se salió con la suya. I'm announcing today that the United States will commit itself to an important new program in civilian aviation. Un día después, Kennedy anunció su apoyo al plan de construir un transporte supersónico en Estados Unidos. And in supersonic flight, challenging new frontier. Trippe en su mejor momento, sostengo que no era un hombre agradable, pero por Dios que era bueno. Boeing, Lockheed y North American compitieron para conseguir el contrato gubernamental para construir el SST, el avión supersónico. Boeing ganó con un diseño revolucionario, con un avión extraordinario. El modelo a gran escala expuesto en Seattle se convirtió en una visita obligada para los interesados en el negocio de la aviación. Ala en flecha, 4 enormes motores, 300 pasajeros, 2.5 veces la velocidad del sonido. Era un avión que rompió con el diseño de todos los jets comerciales anteriores. Pero hasta sus más entusiastas partidarios admitieron que un avión que rompiera todos los límites tecnológicos tardaría una década o más para entrar en servicio.
Y Juan Tripp era impaciente. Él no quería esperar años por su primer SST, avión supersónico. Mientras tanto, quería una especie de avión de transición. Si no podía tener el avión más veloz del mundo, quería tener el más grande. El 747 fue un compromiso con el futuro del transporte aéreo que fue más allá de los sueños más audaces de cualquier persona en la industria en aquel entonces. Nadie podía concebir un avión tan grande volando alrededor del mundo. El avión más grande de aquella época era el Super DC-8. Llevaba 250 pasajeros. El 747 llevaría hasta 400. Era un salto extraordinario en cuanto al tamaño. La mayoría de los ejecutivos de aerolínea estaban horrorizados ante el proyecto de este avión. ¿Cómo iban a llenarlo? Juan Tripp estaba seguro de que si tenía un avión con el doble de asientos que el 707, Pan Am podría llenarlo y reducir aún más el costo de viajar por aire. Así que una vez más, Tripp confió en Boeing y en su viejo amigo, su presidente, Bill Allen. Ambos hombres tenían 60 años y se aproximaban al fin de sus largas y prolíficas carreras. El 747 literalmente nació durante una conversación entre estos dos hombres en un yate. Y Juan Tripp dijo, si lo construyes, lo compraré. Y Bill Allen le respondió, lo construiré si tú lo compras. Estrecharon sus manos y cerraron el trato. Juan Tripp firmó el contrato comercial más grande de la historia por 25 747. Tanto Boeing como Pan Am lo apostaron todo en este avión. Ambos quebrarían si fallaba. Y Bill Allen no solo comprometió a Boeing a gastar miles de millones desarrollando el 747, también le había prometido a Tripp que tendría su avión en menos de 4 años. Cuando Tripp y Allen pactaron el trato original, ambos sabían en lo que se metían, pero no les importó. Solo querían conseguirlo, ¿saben? Todos los detalles, los molestos detalles no eran su problema. El trabajo de convertir su visión en una realidad recayó en los hombros de un ingeniero llamado Joe Sutter. Sutter había trabajado en jets desde que comenzó a trabajar en la compañía casi 20 años antes. Joe Sutter era una persona que hoy llamarían de bajo perfil. Él trabajaba tras bastidores. Pero era un profesional increíblemente minucioso y un ingeniero sensato en quien todos sabían que podían confiar. Es un hombre humilde con respecto a su importancia para la aviación. Al hablar del 747, dijo que él era el único ingeniero disponible. Los más brillantes estaban construyendo el SST. Juan Tripp quería un avión 2.5 veces más grande que el 707, que era el más grande en ese momento. Así que fue un enorme paso hacia adelante. No fue un logro menor. It's going to be the best flying airplane that Boeing will deliver. It will have a control system and an automatic control system that's going to be second to none. El 747 se veía como algo que debía ser 2.5 veces más grande que un 707. Pero no era tan sencillo, teníamos que construir un avión totalmente diferente. Y creo que nadie, exceptuando a Sutter, era consciente de ello. La visión de Juan Tripp era la de un jet de pasajeros que alojaría a 400 personas en 2 pisos. Estaba enamorado del avión de 2 pisos. Quería que se viera como un gran crucero, pero nuestros estudios decían que nuestra idea era mejor. La solución era construir un avión que fuera mucho más amplio y que pudiera alojar a los 400 pasajeros en un solo piso. Sería el primer avión con 2 corredores en lugar de 1. Solo les faltó gritar ¡Eureka! Sabían que eso solucionaría el problema, así podían manejar el volumen. Pero vino el problema político. ¿Quién le diría a Juan Tripp que no tendría un avión de 2 pisos? Mi gerencia decidió que sería una venta tan difícil que Milt Heinemann, uno de mis empleados, fue elegido para presentarle el caso a Pan Am. Tomó un avión a Nueva York, llegó al edificio de Pan Am, entró a la sala de conferencias donde se reuniría con Tripp y todos sus subordinados. Midió el ancho de la sala, que era un poco más de 6 metros. Así que pudo usar una frase maravillosa al hablar con Tripp. Están sentados dentro de un 747 en esta sala.
Tripp renunció a la idea del avión de 2 pisos. Pero estaba convencido que cuando el avión supersónico de Boeing fuera entregado, el 747 sería relegado a transportar cargamento. Así que tuvimos que diseñar algo que funcionara como avión de carga y como avión de pasajeros. Fue el único avión de la historia diseñado para ese doble propósito, pero ¿cómo íbamos a montar la carga? Una forma era cargarla por la nariz. Así que pusimos una puerta en la nariz del avión. Pero ese espacio era donde debía estar la cabina y decidimos ponerla en la parte superior. Por eso el avión tiene una joroba, porque diseñamos una versión de carga del avión. El 747 sería el avión de pasajeros más grande y más complejo jamás construido. En tamaño y ambición ya rivalizaba con el SST. Pero el dinero de los contribuyentes norteamericanos estaba cubriendo los gastos de desarrollo del SST, mientras que el 747 era desarrollado con el dinero de Boeing y se estaba agotando. El programa costaba $5 millones al día. Ningún programa había costado 5 millones hasta 1969. Era algo inaudito. Iban una y otra vez al banco a pedir más dinero. Literalmente fue una carrera contra el tiempo para mantener a la compañía solvente y entregar el avión. Había mucha presión para reducir gastos. Bill Allen convocó a una junta para prepararse para hablar con los banqueros y pedirles más dinero. La administración decidió que tenía demasiados ingenieros y que podía prescindir de 1,000 ingenieros. Eso habría sido un desastre. No podía despedir a 1,000 ingenieros. Necesitaba 800 más. Hay veces en las que uno debe ser firme y jugarse el cuello sin importar las consecuencias. Tuve que tomar una decisión. ¿Era mejor decir la verdad o tratar de encubrirla? Les dije la verdad, pensando que sería mi último día en Boeing. No fue el último día de Joe Sutter en Boeing y pudo conservar a sus ingenieros. Pero la fecha límite no había cambiado. Tenía que construir un avión 747 en menos de 4 años. El 9 de febrero de 1969, el 747, la primera aeronave comercial de fuselaje ancho del mundo, estaba en la pista de aterrizaje y listo para volar por primera vez. Nadie había visto un avión de ese tamaño despegar. Cualquier fabricante de aviones les diría, sin importar lo confiado que esté, que cuando el neumático se despega del asfalto comienza la verdadera prueba. Era común leer publicadas cosas como: no creo que puedas elevar ese avionzote en el aire. Su tamaño abrumó a todos los presentes. Había una gran concurrencia, prensa y clientes de aerolíneas de todo el mundo. Estaban esperando para ver el primer vuelo de este increíble avión. Brian Weigel, Jack Waddell y Jesse Wallach fueron la tripulación elegida para volar el 747. Las 3 personas en ese primer vuelo sabíamos que era un momento trascendental y sentíamos la responsabilidad de hacerlo bien. Había mucha expectación y era una típica mañana en Seattle, un poco nublada y húmeda. El avión aceleró sobre la pista y se elevó de forma impecable. Imagina el alivio de verlo en el aire después de todo el trabajo que implicó. Por fin estábamos volando. Fue un gran momento. En ese momento los 3 sentimos un enorme júbilo. It's a very usually flyable airplane though, and it doesn't want to touch roll. Everything looks very normal on the right side, Jack. Beautiful. Cuando pasas 3 años trabajando arduamente para lograr algo y ves que tiene éxito, te sientes realizado y orgulloso. Sentí que las personas que trabajaron bajo mi dirección habían hecho un excelente trabajo y eso me hizo sentir bien. Jack haría el aterrizaje y creo que todos pensamos lo mismo.
No metamos la pata. Natural question is, what are your impressions? I guess this sounds complacent or something, but that thing is just ridiculously easy to fly. It's just a pilot's dream. El 747 encarnaba todo lo que la aviación representaba. La ciencia, la ingeniería, el implacable impulso de innovación, todo eso estaba presente en la enorme máquina de Joe Sutter. Mientras que el avión que debía revolucionar el diseño del jet de pasajeros, el SST avión supersónico, nunca fue construido. Los costos se dispararon y el Congreso retiró el financiamiento. El modelo a escala terminó en un museo. Casi medio siglo después de su primer vuelo, el 747 se sigue produciendo y sigue dando servicio alrededor del mundo. Es el avión más reconocible en el cielo y continúa siendo un símbolo de la edad del jet y de la promesa de los viajes alrededor del mundo. Cambió el paradigma, no solo para el negocio, sino para las relaciones entre seres humanos. Y todo comenzó con la decisión de desarrollar un avión a reacción con alas en flecha. Me parece increíble como ingeniero aeronáutico que siga vigente 60 o 70 años después. Acabo de volar desde Bruselas, en esta ocasión en un Boeing 777, que en esencia tiene el mismo diseño que el B-47. Esa configuración de diseño fue tan precisa en lo fundamental que para qué cambiarla. Conocen el dicho, si no está roto no lo arregles. Yo creo que sigue vigente hasta el día de hoy. Doblaje por Candiani Dubbing Studios.